Yo todavía me acuerdo del sonido de esa voz quebrada, pidiendo auxilio por la radio. Es algo que me persigue cada vez que prendo el estéreo del tráiler en la madrugada. No importa que ya hayan pasado años, todavía me sudan las manos, nada más de pensarlo. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía. Yo venía de regreso con el camión vacío, después de entregar en el norte. Había agarrado carretera de noche porque me gusta más así. Hay menos tráfico, menos retenes, y uno maneja más relajado, aunque también se presta a que la mente se te llene de cosas. En la madrugada el camino se siente distinto, como si las sombras se movieran solas, como si las luces largas apenas sirvieran para alumbrar unos metros y nada más. Traía el radio prendido, como siempre. A veces escuchan otras voces de traileros, cotorreando, echando carrilla, o simplemente avisando de retenes y choques. Pero esa noche estaba todo callado, ni un alma, hasta que de pronto entró una señal rasposa, con mucha interferencia. Al principio pensé que era alguna estación de AM que se había colado, porque se escuchaban estáticos raros, como si alguien moviera una antena vieja. Pero de repente entre el ruido, ¡ayuda, por favor! Estoy en el kilómetro 43, curva del barranco, voy a morirme aquí. Yo me quedé helado, frené un poco y subí el volumen. La voz era de un hombre, sonaba desesperado, con el aliento cortado, como si estuviera llorando o gimiendo del dolor. No era cualquier interferencia, y no era un chiste de alguien jugando con el radio. Se sentía real, tan real que me puso la piel chinita. Lo primero que hice fue responder: «Aquí ando, viejo, ¿me copias? ¿Me escuchas?». Pero no hubo respuesta, solo volvió el ruido. Pasaron unos segundos y otra vez la misma voz, como repitiendo lo mismo: «Kilómetro 43, curva del barranco». La voz sonaba más lejana, como si hablara desde dentro de un túnel, entrecortada. Yo aceleré porque conocí esa parte de la carretera. El kilómetro 43 estaba en una zona peligrosa, una curva cerrada donde ya varios se habían accidentado. No era raro que un tráiler o un carro acabara abajo del barranco. Hablé por la radio a ver si alguien más escuchaba. «¿Alguien está escuchando? ¿Escucharon eso?». Pero nada, silencio total. No había nadie más en la red. Me quedé pensando si tal vez era una broma, algún loco con un radio pirata. Pero la voz se escuchaba demasiado sufrida, demasiado real para ser un juego. Seguí manejando y cuando vi el letrero que anunciaba el kilómetro 43, me entró la duda. Sentía que algo en el estómago me jalaba hacia abajo, como una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Y si de verdad había alguien ahí abajo muriéndose? Decidí jugármela. Cuando llegué, frené y me orillé lo más cerca de la curva. Apagué el motor, me quedé en silencio total, solo con el sonido del viento y los grillos. Y ahí estaba, el barranco, negro y profundo, con apenas unas luces lejanas en la carretera alumbrando lo suficiente para mostrar la caída. Me bajé con la lámpara y me asomé. Al principio no vi nada, pero cuando moví la luz hacia la izquierda, lo noté. Los restos de un tráiler. Estaba medio enterrado entre arbustos, como escondido, con la cabina hecha pedazos. Se veía como si hubiera caído varios metros. El corazón me dio un vuelco. No podía creerlo. Saqué el celular y marqué emergencias. Les di la ubicación. Les conté lo del accidente. Me dijeron que mandarían una unidad de rescate. Mientras esperaba, no pude evitar quedarme asomado, alumbrando hacia abajo. Y en mi cabeza sonaba esa voz que había escuchado hacía apenas unos minutos, pidiendo auxilio, rogando por su vida. Me repetía una y otra vez lo mismo: kilómetro 43, curva del barranco. Al rato llegaron las luces de las patrullas y la ambulancia. Los rescatistas bajaron. Yo me quedé arriba, viendo cómo descendían. Pasaron varios minutos hasta que uno de ellos gritó desde abajo: «¡Encontré el cuerpo!». Yo sentí que se me bajó la sangre de golpe. Los paramédicos empezaron a hablar entre ellos. No alcanzaba a escuchar muy bien, pero notaba sus caras tensas, incómodas. Finalmente uno subió y me dijo algo que me heló hasta los huesos: «Compa, ese accidente no fue de ahorita. Ese tráiler lleva ahí varios días. El cuerpo incluso ya está en descomposición». Yo no entendía nada. ¿Cómo que varios días? Si hacía menos de una hora que yo había escuchado la voz del trailero, clarita, rogando por ayuda. El rescatista me vio raro, como dudando si estaba diciendo la verdad. Me preguntó cómo supe que había un tráiler ahí abajo. Yo no quise sonar a loco, pero terminé diciéndole la verdad, que lo escuché por el radio, que él me pidió ayuda. El paramédico me miró fijo, con cara seria, y solo me dijo: «Pues entonces ese hombre de alguna forma quería que lo encontrara». Yo no supe qué contestar. Lo peor fue que cuando subieron el cuerpo, yo no pude evitar sentir que esa cara destrozada y sin vida era la misma que había escuchado minutos antes, rogándome por auxilio. Después de esa noche ya nada volvió a ser igual. No sé cómo explicarlo.
pero algo se me quedó pegado en la mente. Desde entonces, cada que paso por ese tramo, el radio empieza como a chillar con estática. A veces hasta se corta la música y quedó el puro ruido, como si alguien moviera. Otras veces es peor, porque siento que vuelvo a escuchar su voz. La primera vez pensé que era mi imaginación, que me había quedado traumado, pero la segunda ya no. En otra madrugada iba cargada rumbo a Monterrey y el camino estaba solitario, oscuro como boca de lobo. Cuando llegué cerca del kilómetro 43, la radio otra vez empezó a tronar y otra vez salió la misma voz. Era idéntica, esa misma respiración cortada, ese mismo tono quebrado. Solté el volante de un susto y el tráiler se me fue tantito de lado. Lo bueno es que lo alcancé a controlar, pero el corazón lo podía sentir en la garganta. Ahí entendí que no era mi mente que estaba jugando conmigo, no era un recuerdo ni un sueño. Era como si el trailero siguiera ahí abajo, atorado, repitiendo su último grito. Con el tiempo me fui acostumbrando. Digo acostumbrando porque nunca se me quitó el miedo. Simplemente aprendí a convivir con él. Cada vez que paso cerca de esa curva, el radio se rompe, la señal se distorsiona y de vez en cuando vuelve la voz, como si ese hombre siguiera atrapado en su última llamada. Lo más cabrón pasó un par de meses después. Venía platicando con otro trailero por la radio, echando relajo para no dormirme. Todo bien hasta que, de pronto, la frecuencia otra vez se cortó y entró la misma voz de aquel hombre. Pero esta vez ya no repetía lo mismo. Ya no era como una psicofonía recordando los últimos momentos de su vida. No, ahora era diferente. Simplemente escuché un gracias. Yo me quedé mudo. Mi compañero que estaba en la misma frecuencia me preguntó que si yo también había escuchado eso. No supe qué contestar. Ahora sabía que no era mi imaginación. Alguien más lo había escuchado. Y ahí me cayó el 20 de que no era solo yo, que de verdad había algo en esa carretera, en ese barranco, que se manifestaba de esa forma. Tal vez ese trailero no podía irse hasta que alguien lo encontrara, y cuando lo hicieron, quiso despedirse. Pero entonces me surge la pregunta, ¿por qué sigue ahí? ¿Y por qué la señal no se había ido? No soy de creer en fantasmas, pero lo que viví no tiene otra explicación. Yo mismo vi cómo sacaban el cuerpo de ese hombre, lo vi destrozado y oliendo a muerte. Y aún así lo escuché durante mucho tiempo, hasta que de plano ya no pasó nada. No sé qué tanto me crean, ni me interesa convencer a tu audiencia. Solo les digo que si algún día van manejando de noche, solos, y de repente la radio se llena de interferencia, no cambien de frecuencia tan rápido. A lo mejor hay alguien allá afuera, en medio de la oscuridad, rogando que lo encuentren antes de que sea demasiado tarde. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Todavía me pregunto por qué frené esa noche. Me lo repito una y otra vez. ¿Por qué chingados parece? Y yo mismo había escuchado las historias. Esas malditas historias que todos los traileros cuentan, entre risas nerviosas, como si fueran simples leyendas. Pero no era ningún cuento. Yo lo vi, yo estuve ahí. Era la ruta de siempre, un viaje rutinario. Salí tarde de la ciudad porque se había retrasado la carga, así que me agarró carretera ya de madrugada. Normalmente me gusta manejar de noche, el camino está más libre, pero hay tramos que uno evita, y el kilómetro 33 siempre había sido uno de ellos. No porque me diera miedo, la verdad. Uno aprende a convivir con la oscuridad, con los asaltos, con los retenes falsos. Eso sí asusta, es lo que de verdad te puede costar la vida. Pero lo del kilómetro 33, pues siempre lo había tomado como supersticiones de traileros. Ahí se parece una mujer de blanco, si se te sube ya no regresas. Y yo, como muchos, pensaba que simplemente eran tonterías para asustar a los demás. Esa noche estaba callado el camino, ni un alma. Yo venía escuchando música bajita, con las luces altas alumbrando la carretera recta, seca, interminable, hasta que la vi. Primero pensé que tal vez era mi vista cansada. A lo lejos, una silueta blanca, en la orilla de la carretera, justo donde empieza el letrero, kilómetro 33. No había carros, no había nada, solo ella. Cuando me fui acercando, pude distinguir mejor. Era una mujer delgada, con un vestido claro que le llegaba hasta los tobillos. Tenía el cabello largo, oscuro, que el viento le movía hacia adelante, tapándole la cara. Y estaba ahí, inmóvil, con un brazo levantado pidiendo aventón. Se me congeló la sangre. Frené instintivamente sin pensarlo. En cuanto el tráiler se detuvo frente a ella, me cayó el 20 de lo que acababa de hacer. La mujer del 33. Me lo repetí por dentro, tragando saliva. Ella no dijo nada, solo abrió la puerta del copiloto y se subió como si nada. El asiento rechinó con su peso. Yo no quise voltearla a ver de golpe, solo la miré de reojo. Tenía la piel pálida, los labios muy rojos, demasiados para la penumbra de la madrugada. Y aunque el camión estaba oscuro, parecía que ella brillaba un poco,
como si no perteneciera del todo al mismo espacio que yo. Gracias, me dijo con voz bajita. Caí susurrando. Sentí un escalofrío que me recorrió desde el cuello hasta los pies. Apreté el volante con fuerza. No supe qué contestar, así que solo asentí, tragándome el miedo. Seguimos avanzando en silencio. Afuera la carretera se estiraba infinita, sin un solo carro, sin luces, sin nada. Y adentro el ambiente se volvió insoportable. Era como si la temperatura hubiera bajado varios grados de golpe. Yo tenía las manos congeladas y aún así me estaban sudando. No podía dejar de verla de reojo. Ella iba recta, sentada, mirando al frente, sin moverse mucho. Pero lo que más me incomodaba era que no parecía parpadear. Sus ojos iban fijos en la oscuridad, como si supiera exactamente a dónde íbamos. De pronto, sin voltear a verme, dijo: «¿Sabes? Todos toman este camino, pero no todos llegan». Sentí que el corazón me dio un brinco. ¿Qué quería decir con eso? Me armé de valor y le pregunté con voz un poquito cortada: ¿A dónde vas? Ahí fue cuando giró lentamente la cabeza hacia mí, y juro que jamás voy a olvidar esa mirada. Sus ojos no parecían de una persona viva, eran vidriosos, como si tuvieran agua dentro, y al mismo tiempo se notaban vacíos, huecos, como si no hubiera nada detrás. No contestó, solo me sonrió, una sonrisa mínima, torcida, como si disfrutara de mi miedo. El camión empezó a fallar en ese mismo momento. Las luces largas parpadearon y el motor tosió como si se fuera a apagar. Yo empecé a pisar más fuerte el acelerador, nervioso, pero era inútil. El tráiler se me estaba apagando en plena recta, sin razón aparente. «No todos llegan», repitió ella, pero esta vez ya no era un susurro. Era una voz más fuerte, una voz que ya no era la misma de antes. Sonaba grave, rasposa, como si hablara otra cosa desde dentro de su garganta. El tablero del tráiler se llenó de luces rojas, todas fallando al mismo tiempo. Frenos, motor, batería. El camión se fue deteniendo hasta quedar varado en seco, en medio de la nada. Yo volteé hacia ella y ya no estaba en el asiento. El pánico me recorrió completo. Busqué con la mirada por todos lados, pensando que tal vez había bajado, pero la puerta seguía cerrada y el cinturón del copiloto se movía solo, como si alguien invisible lo acabara de soltar. Me bajé del camión en chinga, con la linterna en la mano, alumbrando alrededor. No había nadie. El aire estaba helado y lo único que escuchaba era el eco de mi propia respiración agitada. Y ahí, en la oscuridad, fue cuando escuché algo que me hizo sentir que la muerte me estaba respirando en la nuca. Una risa de mujer, lejana, pero al mismo tiempo cerca. No venía de ningún lado en específico. Era como si la carretera misma se estuviera riendo de mí. Me subí de nuevo al tráiler, temblando, y giré la llave. El motor arrancó como si nada. Todas las luces se apagaron. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Seguí avanzando con el corazón al borde del colapso. Ya no quise mirar hacia atrás, hacia el asiento del copiloto, pero lo sentía. Sabía que no iba solo. Cada tanto, por el rabillo del ojo, parecía ver su vestido claro, moviéndose, su cabello largo cayendo hacia adelante. Ya no me atreví a detenerme, no hasta que llegué a la siguiente gasolinera, donde había más camiones estacionados y algo de luz. Cuando apagué el motor, respiré aliviado, pero al voltear hacia el asiento del copiloto, lo vi claramente. Un mechón de cabello, largo y oscuro, enredado en la manija de la puerta. Ahí supe que no era mi imaginación. Esa noche no pude dormir en la cabina. Me quedé fuera del tráiler, sentado en una banca de la gasolinera, tomando café barato en un vaso de unicel y mirando de reojo hacia la puerta del copiloto, como si quisiera verla, como si quisiera una prueba de que ahí estuvo. Nadie más lo notó, pero yo sabía que ese mechón de cabello no estaba ahí por casualidad. Estuve un buen rato pensando si debería contarle a alguien lo que había pasado, pero ¿qué iba a decir? Que había levantado un fantasma y que me había jodido el camión en plena carretera. Nadie me lo iba a creer. Los otros traileros me iban a agarrar de bajada, me iban a hacer burla Foster, o peor, iban a pensar que ya estaba perdiendo la cabeza. Y tú sabes que en este negocio, si alguien no está bien de la cabeza, lo descansan, y yo necesito este trabajo. Me convencí de que lo mejor era arrancar al amanecer, con más luz y más movimiento en la carretera. Guardé el mechón en una servilleta, como si al tenerlo ahí pudiera confirmar que no estaba loco, y me volví a subir al tráiler. Esa madrugada dormí poco y mal. Cuando amaneció, todo parecía normal. Llené el tanque, me lavé la cara en el baño de la gasolinera y seguí mi ruta. Intenté hacerme el valiente, decirme a mí mismo que había sido una alucinación del cansancio, un mal sueño, pero conforme pasaron las horas, notaba cosas raras. Primero el olor.
Dentro del camión empezó a sentirse un aroma dulce, fuerte, como a flores marchitas mezcladas con humedad. Abría las ventanas, pero no se iba. Luego las manchas. En el parabrisas comenzaron a aparecer como huellas de dedos, pero desde adentro. Yo las limpiaba, pero al rato volvían a marcarse. Lo peor vino en la tarde, mientras manejaba, con la radio prendida bajito para distraerme. La estática interrumpió la señal. Entre los ruidos escuchó algo que me hizo apretar los dientes. La misma risa que había oído en la carretera. No era música, no era interferencia, era ella. Apagué la radio de golpe y fue ahí cuando escuché su voz, clara, como si hubiera estado sentada a un lado mío, otra vez. ¿Pensaste que escaparías de mí? Se me fue el alma a los pies. Miré de reojo y aunque el asiento estaba vacío, juraría que sentí cómo se hundió un poco, como si alguien invisible se hubiera acomodado de nuevo. El miedo me obligó a detenerme en el primer parador de comida que encontré. Me bajé deprisa, pedí un plato de frijoles con huevo, aunque no tenía hambre, solo para estar entre gente. Y aún así, cada vez que volteaba hacia el tráiler, me parecía ver una figura blanca, sentada allá adentro, como esperándome. No aguanté más y llamé a un compa trailero de confianza, uno de esos que ya está curtido en todo. Le conté, no todo, pero sí que algo raro me había pasado en el 33, que sentía que alguien se me había subido al camión. Hubo un silencio incómodo y al final me dijo con voz seria: si ya la viste, no te va a soltar tan fácil. No te pares en ese lugar otra vez, y si puedes, quema lo que haya dejado. Algunos dicen que deje un trozo de su ropa, algo de su pelo, o hasta accesorios como aretes. Lo que sea que te haya dejado, quémalo. Colgué con la piel erizada. Esa servilleta con el mechón seguía en la guantera. Cuando la saqué, el cabello ya no estaba negro, sino cenizo, como si se hubiera podrido en pocas horas. Lo tiré en una bolsa y lo aventé en un bote de basura, convencido de que eso sería suficiente, pero me equivoqué. Esa noche, otra vez en carretera, el camión volvió a apagarse de golpe, pero ya no estaba en ese kilómetro, estaba mucho más adelante, casi llegando a la ciudad donde tenía que entregar la carga. Me bajé a revisar con la linterna en mano y ahí estaba ella, parada, justo frente de la defensa del tráiler, con el mismo vestido claro y el cabello movido por el viento. La luz de la linterna le atravesaba el cuerpo, como si fuera humo, pero sus ojos brillaban con esa mirada vidriosa que me había helado antes. Te dije que no todos llegaban a su destino, murmuró, y la voz me retumbó dentro de la cabeza, como si hablara desde dentro de mí. No pude moverme, estaba paralizado, y entonces la vi sonreír de nuevo, esa mueca torcida que parecía disfrutar de mi terror. Di un paso hacia atrás y luego otro, y sentí que el aire se me fue del pecho, como si con cada movimiento suyo me robara el aliento. De pronto, escuché un claxon a lo lejos. Otro tráiler se acercaba. Parpadeé y en ese segundo ella ya no estaba. Me subí de un salto rápidamente, arranqué el motor, que encendió ahora sí como si nada, y me fui sin mirar atrás. Llegué a mi destino tarde, con los nervios destrozados, y juré que jamás volvería a manejar de noche por esa carretera. Han pasado meses desde aquella noche. Muchos traileros siguen desapareciendo en ese tramo, y aunque nadie lo dice abiertamente, todos sabemos por qué. Algunos le echan la culpa a asaltantes, a retenes del narco, a accidentes, pero yo sé la verdad. Esa mujer no busca un aventón, busca algo más, y cuando se suba a tu camión, ya no la puedes bajar. Porque lo dijo claro, con esa voz que todavía me retumba en los sueños. No todos llegan a su destino. Todavía me cuesta trabajo hablar de esto porque a veces siento que la gente me va a juzgar, que van a decir que andaba drogado o que ya estaba alucinando del cansancio, pero yo sé lo que vi, y aunque han pasado años, cada vez que me subo a la carretera de noche, sigo revisando los espejos, escuchando cualquier ruido extraño en la caja. Esa noche todo empezó con un golpe seco, fuerte, como si algo enorme hubiera caído encima del remolque. No era el típico ruido de bache ni una rama pegando, era algo con peso, algo que hizo que todo el tráiler se sacudiera. Me acuerdo que estaba rodando por una carretera federal que cruza por varios tramos solitarios, entre cerros y monte. Esa zona siempre me ha dado mala espina porque casi no hay casetas, ni pasaje, ni paradores. Si algo te pasa, te quedas ahí a la suerte y a ver quién te ayuda. Al escuchar el golpe me orillé. Lo primero que pensé fue que a lo mejor se había zafado una lona o que alguna piedra había pegado. Pero cuando bajé y caminé hacia la caja, me encontré con algo que todavía no puedo explicar. Las huellas estaban frescas en la tierra, a un lado de la carretera, marcadas con claridad. Eran enormes, como de un animal, pero no cuadraban con algo que yo conociera. Era como si esa cosa caminara en dos patas. El tamaño era lo que más me impresionó.
Cada pisada medía casi lo mismo que mi bota, pero del doble de ancho. Me quedé helado cuando enfoqué con la lámpara al costado de la caja. Había garras marcadas en el metal, surcos largos, profundos, como si algo hubiera intentado aferrarse y rasgar el tráiler. No te voy a mentir, Foster. El corazón me empezó a golpear en el pecho, y lo único que pensé fue en largarme de ahí. Subí rápido a la cabina y arranqué, pero ya no pude concentrarme en manejar. Iba con las manos sudando, pegadas al volante, revisando los espejos cada 2 segundos. La carretera estaba desierta, ni un alma, ni luces detrás ni delante. Solo mi tráiler avanzando en la oscuridad, iluminando unos cuantos metros con los faros. Fue en el silencio que empecé a escuchar algo más. Al principio lo confundí con el aire, pero luego supe que no. Era como un respiro pesado, un bufido que venía de afuera. No sé cómo explicártelo. Como cuando un toro está cerca y resopla fuerte, pero más grave, más lento. Me obligaba a mirar por el retrovisor, pero no veía nada. Kilómetros después, justo cuando empecé a calmarme y a pensar que quizás había sido una especie de animal grande, y ya lo vi. A la orilla de la carretera, entre el monte, una figura enorme, oscura, caminaba. Me costó asimilar lo que estaba viendo porque no parecía real. Tenía forma humanoide, pero demasiado alto, demasiado ancho, con unos brazos larguísimos que casi le llegaban a las rodillas. Su andar era torpe, como si se tambaleara. Lo más horrible fue que al pasarle cerca, volteó la cabeza hacia mí. Y no vi una cara normal. No era humano, no era un animal que yo reconociera. Tenía ojos brillantes, como de un color ámbar que reflejaron la luz de los faros. En ese instante supe que era lo que había golpeado mi caja. Seguí manejando con la garganta seca, sin atreverme a voltear otra vez. No sé cómo, pero el tiempo se me hizo eterno. Lo único que quería era llegar a algún poblado, a cualquier sitio con luz y gente, pero parecía que la carretera se extendía más y más, como si no tuviera fin. Minutos después lo volví a ver, pero esta vez ya no estaba en el monte, estaba parado en medio de la carretera, a lo lejos, bloqueándome el paso. Entré un pánico que no había sentido en mi vida. Frené un poco, pero luego pensé que detenerme era lo peor que podía hacer, así que apreté los dientes y le metí velocidad, decidido a no frenar por nada. Mientras me acercaba, la silueta se hacía más grande, y aunque mi instinto me gritaba que no lo hiciera, alcancé a fijarme en su cuerpo. Era delgado pero fibroso, con una piel oscura cubierta en partes de algo que parecía pelo, y unas manos desproporcionadas, terminadas en garras que colgaban brillando bajo las luces. Cuando estuve a unos metros, la cosa dio un salto que me hizo estremecer. No se quitó. No tuve más remedio que seguir derecho, pisando el acelerador con fuerza, y justo cuando iba a impactarlo, desapareció. Así, de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. El camión pasó de largo y quedé con las piernas temblando. No me atreví a detenerme. Seguí avanzando hasta que por fin vi luces a lo lejos. Un pequeño parador donde varios camioneros suelen estacionarse. Ahí me metí de golpe y bajé, y me quedé sentado afuera de la cabina, con un cigarro en la mano que no dejaba de temblarme. Al revisar otra vez el tráiler, confirmé lo que ya sabía. Las marcas de garras seguían ahí, profundas, como un recordatorio de que no lo había imaginado. Yo quería platicarlo con los demás choferes que estaban ahí, pero me dio miedo que se burlaran, así que me quedé callado. Me metí en la cabina otra vez, pero esa noche no pude dormir nada. Solo pensaba en lo que vi y en el hecho de que, aunque lo dejé atrás, algo me decía que no era la última vez que me lo iba a encontrar. Y no me equivoqué, porque esa criatura, de alguna forma, me estaba siguiendo. No sé qué habrá visto en mí, qué quería o en qué se había fijado, pero claramente yo era el objetivo. Esa noche en el parador apenas cerré los ojos, si al caso unos minutos. Me despertaba cada rato con la sensación de que alguien estaba parado afuera de la cabina, como vigilándome. Yo mismo me decía que eran puros nervios, que la mente me estaba jugando sucio. Pero lo curioso fue que cada vez que miraba por la ventana, alcanzaba a ver una sombra rara entre los árboles del monte, como si algo se moviera y luego se escondiera. Amaneció y los demás camioneros empezaron a alistarse para salir. Yo me armé de valor y decidí platicar un poco con uno que estaba estacionado cerca. No le conté todo, solo le pregunté si había escuchado algo de algún animal grande rondando en esa zona. El hombre me miró con desconfianza y luego me dijo en voz bajita, casi como si me dijera un secreto: por aquí se han visto cosas raras. Mejor no preguntes mucho, nomás maneja de día cuando se pueda. Su respuesta no me tranquilizó para nada. Al contrario, me dejó con un mal presentimiento. Seguí mi ruta. Durante el día me convencí de que lo que había visto la noche anterior había sido producto del cansancio, de la sugestión. Me repetía una y otra vez que eran imaginaciones. Pero cuando cayó la tarde y el sol empezó a esconderse entre los cerros, sentí esa misma presión en el pecho. Esa sensación de que algo me acechaba empezó a volver y empecé a recordar las garras de la caja.
Esa era una prueba viviente de que todo era real. Manejaba y entraba en la noche cuando escuché un nuevo golpeteo en la caja. Igual que la primera vez, fuerte, seco, como si algo enorme hubiera brincado encima. El volante se me resbaló de las manos del susto, pero logré controlarlo. Me obligué a no frenar. No me voy a bajar otra vez, pensé, porque dentro de mí sabía que lo que estaba allá afuera me estaba cazando. El golpe se repitió, pero ahora acompañado de un chillido grave, como el rechinar de metal siendo arañado. Y sí, lo estaba arañando otra vez. Volteé por el retrovisor y por un segundo lo vi colgado en la caja. Una sombra inmensa, encorvada, con los brazos extendidos y los ojos brillando en la oscuridad. Me temblaban las manos, me sudaba el cuerpo, el corazón se sentía en la garganta. Solo apreté el acelerador a máximo esperando que con la velocidad se soltara. Y después de unos cuantos segundos que parecieron eternos, dejó de sonar. Pero no fue alivio lo que sentí, porque unos kilómetros más adelante, la carretera volvió a mostrarme su cara más oscura. La criatura estaba otra vez en medio del camino, y esta vez no estaba de pie, estaba agazapada, como esperando. La diferencia fue que ahora sí podía verlo mejor. Su cuerpo largo, huesudo, con una piel que no era del todo animal ni de humano, y los dedos acabados en garras afiladas, y dos ojos ámbar que parecían clavarse directo en mi mente. No desapareció como antes, esta vez corrió hacia mí. Pisé el freno y el acelerador casi al mismo tiempo. Los neumáticos chillaron en el asfalto. Sentí como el tráiler se sacudía mientras la figura chocaba contra la defensa. El golpe fue brutal, pero lo más raro es que no se cayó, se sostuvo en la parte frontal con garras, pegando su cara contra el parabrisas. Lo tuve frente a frente. Era una bestia, pero con facciones torcidas que recordaban vagamente un rostro humano deformado. Su boca se abrió mostrando dientes largos, irregulares, y lo único que pude hacer fue gritar mientras el vidrio empezaba a crujir bajo la presión de sus manos. Instintivamente toqué la bocina del tráiler. El claxon sonó ensordecedor en medio de la noche, y no sé si fue el ruido o la vibración, pero la criatura soltó un alarido, se desprendió de la defensa y se lanzó de nuevo hacia el monte. No paré ni aunque mi cuerpo temblara por dentro. Seguí manejando hasta que llegué a un retén, un punto de control en la carretera. Cuando vi las luces y los soldados, casi me pongo a llorar de alivio. Ellos me hicieron la seña de detenerme. Me bajé con las piernas temblando, y lo primero que hice fue señalar a la defensa del tráiler. Estaba abollada, arañada, y todavía se notaban las marcas profundas, como cortes, que no tenían explicación alguna. Uno de los militares se quedó viendo un rato, y en lugar de hacerme preguntas que si había atropellado algún animal, solo me dijo en voz baja: «Ya váyase, no se quede mucho tiempo aquí, y maneje de día mejor». Yo quería contarles lo que había visto, pero al ver su reacción me quedé callado. Era como si ya supieran algo y no quisieran hablar. Esa madrugada llegué a un poblado y decidí detenerme ahí. Ya no podía más. Me encerré en la cabina, pero aunque traté de dormir, no lo logré. Solo pensaba en esos ojos mirándome. Desde entonces decidí pasar por otras rutas. Ya no volví a pasar ahí de noche, y de día procuraba hacerlo por otro lado, o estar en esa ruta lo menos posible. A veces me pregunto si lo que vi fue un nahual, un demonio o una bestia que no tiene nombre. Lo que dice es que esa cosa me dejó marcado para siempre. No me atacó por completo esa noche. Era como si solo hubiera estado jugando conmigo, o tal vez no tuvo la oportunidad de entrar. Y eso es lo peor, porque siento que de alguna forma solo estaba jugando, y que algún otro día no tendré tanta suerte. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra bestia para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Belican, Dax, Andrea, Alexis y Arnold, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No sé si estoy loco o si de verdad me pasó lo que voy a contar, pero cada vez que agarro el volante en la madrugada, me acuerdo de esa noche y me corre un frío por la espalda. Lo peor es que no fue un sueño, no fue una alucinación ni nada. Yo lo viví y todavía me cuesta decirlo en voz alta porque siento que alguien me está escuchando. Era un viaje común, de esos de madrugada que hacemos los que andamos de traileros. Había salido de San Luis rumbo a un pueblo cerca de Zacatecas. Me
Me gustaba manejar de noche porque el tráfico es menos pesado, pero también tiene lo suyo, más cansancio, menos luz y sobre todo esas horas donde el silencio pesa más que el mismo camión. La carretera estaba sola, no me crucé ni con patrullas ni con otros compañeros, solo la música bajita y el rugido del motor. Como eso de las 3 de la mañana, pasé por un tramo recto donde casi siempre me daba sueño. Lo raro fue que, a lo lejos, vi una silueta en la orilla de la carretera. Me acerqué despacio pensando que era un automovilista varado o alguien pidiendo ayuda. Cuando la luz de los faros la iluminó, vi que era una mujer. Estaba parada con un vestido claro, como beige o casi blanco, y una bolsa en la mano. No levantaba el pulgar como suelen hacer los que piden aventón. Nada más estaba ahí, firme, como si supiera que alguien iba a detenerse. La verdad, dudé mucho. No soy de recoger gente en la madrugada. Uno nunca sabe si son rateros o si es una trampa, un cuatro. Pero había algo raro. Esa mujer no me dio mala espina, al contrario, como que me dio lástima. Se veía frágil, con la cara pálida, y pensé, ¿qué hace sola a estas horas aquí en medio de la nada? Frené despacio y bajé la ventana. Apenas se acercó, me pidió si podía llevarla al pueblo más cercano. Su voz era bajita, casi un susurro, pero clara. Yo, sin pensar mucho, le dije que sí. Se subió al camarote y se acomodó sin hacer ruido. No noté movimiento brusco ni nada, como si yo hubiera subido antes 1000 veces. Ahí empezó lo raro. Normalmente cuando subes a alguien hay esa incomodidad de ¿y sobre qué platicamos? Pero ella no decía nada. Se quedó mirando hacia el parabrisas como si fuera copiloto de toda la vida. Yo traté de romper el silencio. Le pregunté si vivía cerca, si se había quedado sin transporte, si se había peleado con su marido. Pero me respondía con frases muy cortas. Sí, no, ahí más adelante. Después de unos kilómetros me empezó a invadir esa sensación de que el aire en la cabina estaba más frío de lo normal. No tenía el clima prendido y aún así me daban escalofríos. Pensé que tal vez era el cansancio, pero hasta me froté los brazos porque, de plano, estaba congelando ahí adentro. La vi de reojo y noté que no parpadeaba mucho. Tenía la mirada fija, como si estuviera perdida en sus pensamientos, y no se movía, ni siquiera cuando agarraba un bache fuerte. Era como si su cuerpo no reaccionara. Era como si sus ojos no tuvieran alma. Pasaron unos minutos hasta que me dijo que la bajara en un pueblo que estaba a unos 10 kilómetros. Yo conocía ese lugar de paso, un pueblito chiquito que apenas si tenía luz en las calles. Lo curioso es que ella me dijo exactamente dónde quería bajarse, en la plaza, frente a la iglesia. Cuando llegamos, detuve el tráiler y ella solo me dijo un gracias, con una voz seca, sin mirarme. Abrió la puerta y bajó despacio. Yo me quedé viendo cómo caminaba hacia la iglesia. No volteó ni una sola vez. Nada más se fue derechito hasta perderse entre la penumbra. Me quedé estacionado un par de minutos, como procesando todo. Fue extraño, porque normalmente cualquier persona que recoges en la carretera te dice su nombre, te da un poco de charla. Incluso la mayoría están agobiados por lo que les pasó. Pero esta mujer fue como un fantasma. Apenas si habló. De hecho, hasta por un momento dudé de si realmente la había subido. Arranqué de nuevo, pero antes de salir del pueblo me dio sed. Vi una tiendita que aún tenía luz y decidí parar por una botella de agua. Entré, saludé al señor de la caja y mientras buscaba la bebida, de repente se me ocurrió comentar lo de la mujer. Le dije algo así como, fíjate que hace rato recogí una muchacha en la carretera. La dejé aquí en la plaza, frente a la iglesia. El señor se quedó helado. Dejó de mover la caja registradora y me miró con los ojos bien abiertos. ¿Cómo dices que era la muchacha?, me preguntó. Yo le respondí. Vestido claro, cabello suelto, delgada. Se le veía como triste, ese semblante extraño, como con la mirada perdida. El hombre palideció. No dijo nada por unos segundos hasta que al final me soltó. A esa mujer la acaban de enterrar hoy en la tarde. Allí, en esa misma iglesia donde usted la dejó, están celebrando una misa en su honor. Se me fue la sangre hasta los pies. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Pensé que el señor estaba bromeando, pero su cara era totalmente seria. Lo dijo en serio, con una voz que hasta incluso le tembló. No supe qué contestar. Pagué rápido la botella y me salí. Cuando me subí al camión, lo primero que hice fue voltear al asiento del copiloto. Todavía me sentí un poco caliente, como si alguien se hubiera sentado ahí hace apenas unos segundos. Aceleré con todo, con un miedo que me apretaba el estómago.
No quise mirar por los espejos retrovisores porque sentía que la iba a ver otra vez, allí sentada. Esa noche no llegué a mi destino. Me orillé en otra gasolinera y ahí me quedé hasta que amaneció, sin poder dormir, solo repasando una y otra vez lo que había pasado. No pude pegar el ojo en toda la madrugada. Me quedé estacionado ahí, con el motor apagado, pero con las luces interiores prendidas, porque sentía que se apagaba todo. Esa mujer iba a aparecer otra vez junto a mí. El silencio me pesaba más que nunca, así que dejé la radio prendida bajito, nomás para escuchar voces, aunque fueran de comerciales. Lo más raro fue que cada que miraba el asiento del copiloto, notaba la tela oscura, manchada, como si todavía tuviera humedad. Le pasaba la mano y no estaba mojado, pero se veía así. Ese detalle no me dejaba tranquilo. Era como una prueba de que lo que viví no había sido producto del cansancio. Amaneció y con la luz del sol me calmé un poco. Seguí mi camino hasta el destino de la carga. Entregué lo que llevaba y procuré no hablar de lo que me pasó. La neta, pensé que si lo contaba se iban a reír de mí o iban a decir que andaba alucinando por manejar de noche. Pero mientras más trataba de olvidarlo, más regresaba la escena a mi cabeza. La mujer bajando del tráiler, caminando hacia la iglesia, y el de la tienda diciéndome que la habían enterrado por ahí. Una semana después tuve que volver a pasar por esa misma ruta. Yo ya no quería, pero el trabajo es el trabajo y pues, ¿qué se le hace? Esa noche traté de salir más temprano, pensando que así evitaría pasar por ese tramo a la misma hora, pero por más que lo intenté, cuando me di cuenta, ya estaba llegando al mismo lugar, poco después de las 3 de la madrugada. No sé cómo explicarlo, pero mientras me acercaba, el volante se sentía pesado, como si el camión no quisiera avanzar, y en mi pecho volvió esa presión horrible, ese miedo que te aprieta como si te advirtiera que algo malo va a pasar. Pasé despacio por el tramo donde la recogí, y juro por mi madre que la vi otra vez. Ahí estaba, en la misma posición, el mismo vestido claro, con la misma bolsa en la mano. El corazón me dio un vuelco y aceleré con todo. No paré, no bajé la velocidad, solo apreté los dientes y miré fijo hacia adelante, sin voltear a los lados. Cuando por fin dejé ese tramo atrás, sentí que el aire regresaba a mis pulmones, pero no todo acabó ahí. Kilómetros después, ya cerca del pueblo, escuché un ruido en la cabina, como si alguien se hubiera caído atrás de los asientos. Me estremecí porque yo había acomodado todo bien antes de salir, no había nada suelto. Encendí la luz interior y miré por el retrovisor pequeño que apunta al camarote, y ahí la vi. Era su bolsa, esa misma bolsa que llevaba en la mano la mujer. Se me doblaron las manos del miedo y casi pierdo el control del tráiler. Frené de golpe en la orilla de la carretera, bajé con las piernas temblando y abrí la puerta trasera del camarote. Ahí estaba, una bolsa de tela vieja, manchada, recargada en la esquina. Me quedé paralizado durante varios segundos. No me atreví a tocarla, pero tampoco podía dejarla ahí. Con todo el valor que pude, la agarré con un trapo que tenía por ahí, como si me diera miedo que fuera a pegárseme algo, y la saqué del camión. No pesaba nada, pero dentro se escuchaba como si hubiera papeles. La aventé al monte, subí de nuevo y salí echando humo, con el corazón latiendo a mí. Al llegar al pueblo no pude más. Estacioné el camión y me fui directo a la iglesia. La puerta estaba cerrada, pero había un sujeto que era por ahí, supongo que un vecino del lugar. Me la acerqué y le dije casi tartamudeando que si era verdad que habían enterrado a una muchacha hace unos días. Me miró raro y me dijo que sí, que había sido un velorio muy concurrido porque era una joven conocida en el pueblo. Me atreví a preguntar cómo es que había muerto, y ahí fue que el estómago se me revolcó. El señor me dijo que la encontraron tirada en la carretera, justo en el tramo donde yo la había recogido. Ya no pude hablar más, sentí que las piernas me temblaron y que me iba a desmayar. Regresé al camión como pude y esa noche juré no volver a pasar por ahí. Pero el destino se burla de uno. Pasaron los meses, me asignaron otra ruta distinta, pero en más de una ocasión me tocó regresar a esa carretera. Y aunque nunca más la vi parada en la orilla, la verdad es que cada vez que paso siento lo mismo. Ese frío en la cabina, esa presión en el pecho, y el miedo de mirar al asiento y verla otra vez sentada, callada, mirando fijo hacia adelante. He tratado de buscar la explicación lógica. Tal vez fue el cansancio, el estrés, la sugestión, pero hay cosas que no se pueden negar. Esa mujer me pidió un último favor, un último viaje hasta su pueblo, y yo, sin saberlo, se lo cumplí. Hoy, cada vez que alguien me habla de recoger gente en la carretera, lo pienso 2 veces, porque uno nunca sabe si son personas, o si solo son sus almas, buscando llegar a donde ya no pudieron. Y lo peor es que a veces, cuando estoy solo en la madrugada, siento un peso en el asiento del copiloto. No miro, no me atrevo, porque tengo la certeza de que si volteo, la voy a encontrar ahí, esperando que la lleve otra vez. Tómate un momento para dejar tu like,
Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Todavía puedo escuchar esos golpes secos dentro de la caja, como si algo estuviera desesperado por salir, como si alguien hubiera arañado el metal hasta romperse los dedos. No es un recuerdo que quiera tener, pero se quedó grabado en mí como si lo hubiera vivido ayer. Mira, Foster, yo llevo muchos años manejando tráiler. He visto de todo en la carretera: accidentes, levantones, asaltos, animales que se atraviesan y uno ya no puede frenar. Pero lo que me pasó aquella noche no tiene nada que ver con eso. No fue un accidente ni un asalto, fue algo más, algo que nunca debía aceptar desde el inicio. Todo comenzó porque me llamaron a mi teléfono celular. Fue un número desconocido. Me dijeron que habían conseguido mi contacto porque sabían que yo hacía viajes fuera de nómina. Ya sabes, esos encargos que uno acepta sin papeles, nada más por el pago en efectivo. No me gustó desde un principio, pero el tipo me habló muy seguro. Me ofreció casi el doble de lo que yo normalmente cobraba por un viaje de esa distancia. No me dio chance ni de negociar, nada más soltó la cantidad. En ese momento, la verdad, la ambición me pudo. Lo raro fue que nunca me dijeron que era la carga, nada más que tenía que mover la unidad de una ciudad a otra, entregar en la madrugada, y que ellos me iban a dar el punto exacto más adelante. Pregunté: ¿y qué es lo que voy a transportar? El tipo me contestó frío: eso no es de tu incumbencia. Mientras no abras la caja, no tienes por qué preocuparte. Maneja seguro, no estés arrebasando, llévatela tranquilo, no queremos que te detengan. Y ahí debí darme cuenta de que algo no estaba bien. Ya tenía mis sospechas, pero la verdad es que no me importó mucho. Yo me podría escudar en que no sabía absolutamente qué es lo que estaba transportando, porque sí, el camión iba cerrado con un candado enorme, del cual no tenía una llave. El camión estaba ya preparado en una bodega medio escondida. Ni siquiera era mío. Me dieron las llaves ahí mismo. Era un tráiler sencillo, sin logos de empresa, sin nada, totalmente limpio, como si quisieran que nadie pudiera rastrear de dónde venía. Cuando lo vi me dio un escalofrío. No sé por qué, pero tenía ese aire raro, como abandonado, como si hubiera estado parado mucho tiempo. Me dieron unas instrucciones rápidas. Me repitieron que no me detuviera más que lo necesario y que entregaran el punto acordado. Después me dieron un sobre con un anticipo y créeme, era bastante dinero. Eso me cegó todavía más. Salí de la ciudad como a las 10 de la noche. Al principio todo iba bien. La carretera tranquila, poca luz, pero eso es lo normal a esas horas. Lo que no era normal es que después de un par de horas, cuando ya estaba bien metido en la carretera federal, empecé a escuchar algo que me puso los pelos de punta. Un golpe seco, como si alguien desde adentro hubiera empujado la caja con fuerza. El primer golpe me hizo pensar que quizás era la carga que estaba mal asegurada, alguna tarima que se movió, pero al poco rato vino otro, y luego otro, y luego entre esos golpes, te juro que escuché un lamento. No eran ruidos de animales, era algo humano. Me agarró un miedo que no supe ni cómo describir. En mi cabeza empecé a imaginar que traía gente encerrada. ¿Qué tal que era tráfico de personas? ¿Qué tal si los estaba transportando a la frontera? ¿Qué tal que eran migrantes o secuestrados? Y si los dejaba morir ahí dentro, iba a terminar embarrado en un crimen que ni siquiera era mío. Pensé en detenerme, pero recordé las instrucciones. Además, el candado era grande, industrial, y como te dije, yo no tenía las llaves. Lo ignoré durante un rato. Traté de convencerme de que quizás eran ruidos de mi cabeza, que me estaba sugestionando, porque estaba cansado. Pero mientras más avanzaba, más fuertes se hacían los lamentos. A veces eran como quejidos, otras veces como golpes desesperados. Llegó un punto en el que el ruido se volvió insoportable. Imagínatelo, estar solo en la noche, con kilómetros de carretera, oscura, y atrás de ti escuchar como si alguien se arrastrara por dentro, con uñas rascando el metal. Era imposible concentrarme en el camino. Me orillé en una zona de descanso vacía. Bajé con la linterna en la mano, temblando. Me acerqué a la caja y ahí lo confirmé. No eran alucinaciones. El metal se movía, como si algo pesado se azotara contra la pared, desde adentro. Y los lamentos, Dios mío, esos lamentos sonaban como si vinieran de varias personas al mismo tiempo. Quise abrir el candado, pero no tenía la llave. Intenté darle con una piedra, pero no lo dañé. Entonces escuché un golpe tan fuerte que la caja vibró, como si hubieran aventado un cuerpo enorme contra la puerta. Salí corriendo de nuevo a la cabina, encendí el motor y me fui sin mirar atrás. Los siguientes kilómetros fueron un infierno. Ya no eran lamentos aislados. Era como si todos al mismo tiempo gritaran, lloraran y golpearan las paredes.
Sentía que en cualquier momento iban a tumbar la puerta y yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería dejar ese camión ahí mismo y huir, pero otra parte tenía miedo de que si lo hacía, esos gritos se salieran conmigo. Conduje sin rumbo fijo, sin obedecer ya la ruta que me habían dado. Mi único pensamiento era encontrar algún lugar con gente, con luces, con lo que fuera. Pero cada kilómetro parecía más largo que el anterior, y los gritos más fuertes. Al final, después de tanta desesperación, me detuve en un paraje oscuro. Bajé decidido a romper el candado aunque fuera a golpes. No podía seguir con eso. Me subí a la defensa y empecé a darle con una barra de hierro que traía entre mis herramientas, golpe tras golpe hasta que el metal cedió. El ruido se apagó de golpe, como si adentro todo se hubiera quedado en silencio absoluto, esperándome. Y ahí fue cuando el candado reventó y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Cuando el candado cedió y la puerta se abrió, apenas un poco, sentí un aire frío que me heló la cara. Era un aire raro, no era como el de la noche, era un olor podrido, como a carne vieja y humedad encerrada. Me quedé congelado, con la barra todavía en la mano, sin atreverme a abrir del todo. Me acerqué apenas para alumbrar con la linterna por la rendija. Al principio no vi nada claro, solo oscuridad y el reflejo metálico de las paredes internas. Pero entonces la luz pasó por algo que parecía una mano grisácea, delgada, inmóvil. Se me fue el alma al suelo. Di un brinco hacia atrás y casi tiró la linterna. Respiré hondo, tratando de convencerme de que tal vez era un muñeco, un maniquí, cualquier cosa. Pero cuando junté valor y abrí un poco más, la luz me mostró la verdad. Eran cuerpos. Había al menos 5 o 6 recargados unos sobre otros, como si los hubieran aventado ahí adentro. No parecían recién muertos, tampoco esqueletos. Estaban como en un estado intermedio, secos, piel colgada al hueso, con los ojos hundidos, como si llevaran mucho tiempo ahí, pero sin el polvo ni la rigidez de un cadáver viejo. Lo peor fue que uno de ellos, al darle la luz directo, movió la cabeza. No era un movimiento brusco, ni de alguien vivo normal. Fue lento, como si le costara girar el cuello, y cuando lo hizo, escuché un crujido de huesos secos, y luego un gemido bajo, tan bajo que apenas se escuchaba, pero que retumbó en mi pecho como si lo hubiera susurrado dentro de mí. Solté un grito y casi me caigo de la defensa. Cerré la puerta de golpe, pero los cuerpos se movieron. Escuché cómo se arrastraban hacia adelante. Algo pegó contra la puerta desde adentro y la dejó temblando. Subí corriendo a la cabina. Encendí el tráiler y salí disparado como loco, pero no importaba qué tan rápido manejara. Los golpes seguían más fuerte que antes, como si hubieran despertado todos al mismo tiempo. Los lamentos ya eran gritos, y juraría que se escuchaban nombres, rezos, ruegos. Lloraban como si estuvieran vivos. Mi cabeza no podía con eso. Empecé a pensar que me habían usado para transportar cadáveres. Sí, pero algo pasó en ese encierro que los mantenía atrapados, ni vivos ni muertos, y ahora yo era el idiota que los había despertado. Después de un buen rato durante ese camino, con el corazón a punto de salirse, tomé la decisión. Yo no iba a entregar ese tráiler, no iba a llegar a ningún punto de entrega. Lo metí en una brecha de terracería, entre árboles, hasta que me aseguré de que no se veía desde la carretera. Lo estacioné ahí, bajé, agarré mis cosas y me alejé corriendo. Esa noche caminé sin rumbo hasta que llegó una gasolinera vieja. Me senté en la banqueta, con la ropa apestando al mismo olor a podrido que salió de la caja. No hablé con nadie, solo me quedé ahí hasta que amaneció. Y en la mañana marqué desde un teléfono público a las autoridades. No dije mi nombre, no dije dónde estaba yo, solo di la ubicación del tráiler y colgué. Supe por las noticias que sí encontraron la unidad. Lo que nunca dijeron fue lo que había dentro. Nomás dijeron que estaba abandonado y que había material sensible, pero nada más. Ningún medio mostró fotos, ningún reporte detalló nada. Era como si alguien hubiera tapado todo. Yo nunca volví a manejar para nadie que no conociera. Dejé de contestar números que no conociera y durante meses dormí con pesadillas. A veces todavía las tengo. Lo más horrible no fue verlos ni oírlos. Lo peor es que a veces siento que sí, esa experiencia fue bastante aterradora. Pero más miedo me da pensar que aquellas personas que me contrataron me conocen y que algún día volverán por mí, por haberles abandonado el trabajo. Todavía me acuerdo del silencio. Eso fue lo que más me marcó. No los gritos, no el miedo. El silencio absoluto que de pronto me rodeó esa noche. El tipo de silencio que no existe en la carretera, porque siempre hay viento, motor, grillos o aunque sea tu propia respiración. Pero esa vez nada, ni un suspiro, como si el mundo hubiera dejado de existir por unos segundos. Buenas noches, Foster. Yo soy trailero desde hace más de 15 años. He pasado por todo tipo de carreteras.
desde cerros llenos de curvas hasta rectas infinitas en medio de la nada. El viaje del que te voy a contar pareció uno más normal, como los que se hacen a menudo. Transportar piezas de maquinaria de Monterrey hacia Sonora, cruzando el desierto por la madrugada para evitar el calor extremo del día. Salí como a las 11 de la noche. Iba bien descansado, con el café cargado y música bajita para no dormirme. La carretera estaba prácticamente vacía, salvo uno que otro tráiler en sentido contrario. Yo sabía que tendría unas 5 o 6 horas de recta continua hasta el siguiente poblado grande, y la verdad es que me gustaba esa paz. Fue como a las 2 de la mañana cuando empezó lo raro. Primero lo noté en el retrovisor, unas luces altas, blancas, que parecían venir detrás de mí. No era raro, pensé que era algún carro o camioneta alcanzándome, pero me llamó la atención que se mantenían demasiado alto, como flotando. No bajaban ni subían, solo me seguían a lo lejos. Encendí otro cigarro para mantenerme despierto y me dije, seguro debe ser el reflejo de algo, pero cada vez que volteaba, ahí seguían. No eran rojas como la de un tráiler, ni amarillas como un faro de carretera. Eran blancas, intensas, como si fueran reflectores colgando del cielo. No les di más importancia hasta que vi cómo se movieron. En vez de acercarse de frente, esas luces se desplazaron de golpe hacia un costado del camino, como si hubieran volado. Eso ya no era normal. Un carro no hace eso, y menos en medio del desierto sin terracería cerca. Me puse nervioso, bajé un poco la velocidad. Miraba cada tanto por el retrovisor y las luces seguían ahí, a lo lejos, pero siempre presentes. Unos minutos después, el aire en la cabina se volvió extraño. No frío como cuando falla el clima, ni caliente. Era denso, pesado, como si me costara respirar. Y justo en ese momento, la radio, que estaba sintonizada en una estación norteña, empezó a llenarse de estática. Me dio mala espina. Cuando uno pasa por unas zonas de cerro, es normal que se pierda la señal. Pero ahí en esa recta abierta sin montañas jamás me había pasado. Cambié de estación, pero todo sonaba igual, puro ruido, como si alguien soplara fuerte en el micrófono. Entonces ocurrió el verdadero terror. El motor empezó a fallar. Primero fue un jaloneo, como si se hubiera atascado el diésel. Después las luces del tablero parpadearon y en un segundo todo se apagó. El motor se murió en seco, sin previo aviso, y el tráiler quedó rodando hasta detenerse a un costado de la carretera. Me quedé sentado con las manos en el volante, sin entender qué pasaba. El desierto estaba completamente oscuro, solo la luna y el brillo de esas luces blancas que ahora estaban mucho más cerca, casi encima de mí. Quise encender de nuevo el tráiler, giré la llave varias veces, pero nada, ni una chispa, ni siquiera hacía el intento. Y ahí fue cuando me cayó el 20. El silencio del que te hablé al principio. Ni grillos, ni vientos, ni motor, nada. Como si alguien hubiera puesto el mundo en stand-by. Me sudaban las manos, el corazón me tronaba en los oídos. No sabía si bajarme o quedarme encerrado en la cabina, pero la curiosidad me ganó. Tomé mi linterna, abrí la puerta despacio y bajé. El aire afuera era todavía más raro, casi como eléctrico. Se me enchinaba la piel con solo caminar unos pasos alrededor de la unidad. Alumbré hacia el cielo y entonces las vi. No eran solo 2 luces, eran al menos 5, flotando en formación triangular, completamente estáticas, brillando como si fueran soles pequeños. No hacían ruido, no zumbaban, no se movían con el viento, solo estaban ahí, suspendidas en el aire, observándome. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Me entró la idea loca de que no estaba solo, de que me miraban desde ahí arriba. Tragué saliva y apagué la linterna de inmediato, como si al alumbrarlas fuera a provocar algo. Pero lo peor vino después. De pronto una de esas luces bajó un poco, despacio, hasta quedar casi encima del tráiler. No exagero, iluminaba el techo de la caja como si fuera un reflector enorme, y en cuanto lo hizo, escuché un zumbido bajo, grave, que no venía del motor ni de ningún aparato. Era como si el suelo mismo vibrara. Me cubrí los oídos porque la presión era insoportable. El pecho me dolía, como cuando subes muy rápido a la montaña y te falta oxígeno. Caí de rodillas al lado del tráiler, viendo cómo la luz se intensificaba. En ese momento juraría que vi las sombras moverse dentro de esa claridad, siluetas humanoides, largas, como si caminaran dentro de la luz misma. No pude distinguir rostros ni detalles, solo formas oscuras deslizándose. Me asusté tanto que corrí de regreso a la cabina y cerré con seguro, como si eso fuera a servir de algo contra lo que fuera que estaba arriba. Ahora me da risa, pero la verdad es que estaba tan desesperado que no sabía qué hacer. Me encogí en el asiento, temblando, esperando que todo terminara, pero no terminó. Las luces empezaron a moverse alrededor, lentas, rodeando el tráiler, iluminando de diferentes ángulos.
Cada vez que una pasaba cerca, las ventanas vibraban como si fueran a estallar. Yo no podía moverme, ni siquiera podía rezar. Era como si me hubieran quitado la voz y la fuerza. Solo escuchaba ese zumbido grave que me llenaba la cabeza y me mareaba. De pronto todo se apagó. La luz, el zumbido, incluso la luna quedó oculta detrás de una nube que no estaba allí antes. Me envolvió la oscuridad total más profunda que he visto en mi vida. Y en esa oscuridad sentí que algo estaba afuera, junto a mí. No era el tráiler crujiendo, no era mi imaginación. Era algo que respiraba, lento, pesado, apenas a unos metros de donde yo estaba sentado. Y ahí, justo cuando me atreví a girar la cabeza hacia la ventana lateral, vi la silueta. Una figura alta, delgada, pegada al cristal, mirándome fijo. No tenía rostro, o al menos no logré distinguirlo en esa oscuridad, pero sí vi los ojos, los destellos brillantes, como carbones encendidos, que me observaron sin parpadear. El tiempo se detuvo, lo tuve frente a mí, esa silueta pegada al cristal, esos ojos que parecían quemar en la oscuridad. No pestañeaban, no se movían, solo estaban ahí, clavados en mí como si quisieran arrancarme el alma. Quise gritar, pero no salió nada, apenas un jadeo entrecortado. Me encogí en el asiento con las manos sobre el volante, como si eso me fuera a proteger. Pasaron segundos que parecieron horas. De pronto, escuché un golpeteo en la lámina del tráiler, lento, repetitivo, como si alguien caminara encima de la caja. No eran pasos normales, sonaban huecos, pesados, cada uno más fuerte que el anterior. El sudor me escurría por la frente y yo solo rezaba porque fuera mi imaginación. El cristal del lado del copiloto empezó a empañarse, como si algo respirara desde afuera. Vi cómo se dibujaba un círculo como cuando un niño sopla contra un vidrio. Y lo peor, detrás de ese círculo se marcaron 5 dedos largos, alargados, presionando contra el cristal. No aguanté más y cerré los ojos con fuerza. Apreté los dientes y entonces todo se vino abajo. El tráiler entero empezó a vibrar, a sacudirse como si un terremoto lo estuviera golpeando. Las luces blancas regresaron de golpe, iluminando cada rincón de la cabina como si fuera de día. Abrí los ojos apenas un instante y lo vi. Esa figura, la misma, ahora estaba dentro, justo en el asiento del copiloto. Era alta, muy delgada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. No tenía boca, no tenía nariz, solo los ojos brillando en un rostro liso, casi plano, y estaba sentado, mirándome, inclinado hacia mí. No recuerdo bien qué pasó en esos segundos. Lo único que sé es que sentí una presión brutal en el pecho y un zumbido en el oído que sentía que me iba a estallar en cualquier momento, como si me estuvieran aplastando desde adentro. Perdí el aire, la vista se me nubló y caí desmayado. Cuando desperté estaba tirado en la arena, a unos metros del tráiler. La puerta de la cabina estaba abierta, el motor encendido como si nunca hubiera fallado. Miré el reloj y apenas habían pasado 15 minutos, pero yo juraría que estuve ahí durante horas. Me levanté tambaleando sin entender nada. El cielo estaba despejado, la luna otra vez a la vista, y ni rastro de esas luces ni de esa cosa. Subí al tráiler con miedo, esperando encontrarlo adentro, pero no había nada. Solo yo, mi cabina vacía y el eco de mi respiración entrecortada. Arranqué sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador como nunca y no paré hasta llegar al siguiente pueblo. Ni siquiera revisé la carga, no me importaba. Yo solo quería salir de ese maldito desierto. Esa noche no dormí. Me quedé estacionado en un área de descanso con las luces encendidas y el motor prendido, temblando como si tuviera fiebre. Cada sombra me pareció un reflejo de esos ojos, cada ruido me hacía brincar. Al día siguiente seguí el viaje, pero ya no volví a ser el mismo. Me dolía la cabeza como si me hubieran exprimido el cráneo. En el brazo derecho encontré algo raro, 5 marcas rojas, alargadas, como dedos. Nunca supe cómo llegaron ahí. No se lo conté a nadie en ese momento. ¿Qué me iban a decir? Solo dije que había tenido una falla mecánica y me retrasé un tiempo. Pero desde entonces, cada vez que paso por un tramo de desierto, siento lo mismo. El aire que se vuelve pesado, la radio se va a distorsionar y me van a sudar las manos como aquella vez. Han pasado años desde que pasó eso, y todavía me llego a despertar en las madrugadas sudando, soñando con los ojos frente a mí, pegados al cristal. Al final de cuentas, no sé si habrá sido una alucinación. No consumo estupefacientes, ni tampoco estaba enfermo, y mucho menos con fiebre. Y sí, pues trabajo de noche, pero nunca había tenido problemas de alucinaciones ni nada por el estilo. Yo siento que aquello que viví fue completamente real, y solo agradezco a Dios porque me dejaron seguir vivo, aunque con varias secuelas emocionales. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal.
dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra último viaje para hacer que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, este fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.